Amigos de Código Magenta, pues estamos aquí en los comentarios posteriores al debate, al tercer debate presidencial, el último, el del cierre, el del todo nada. Yo creo que pues este es un debate que comenzó no en la noche como estaba en el horario esperado. Yo creo que el debate arrancó con la famosa marea roja, que fue una sorpresa importante en todo el país, esta salida masiva de cientos de miles, por no decir millones de mexicanos que salieron a buscar defender la democracia, en un acto sorpresivo para muchos porque no esperaban que fuera el nivel de reacción fue más allá de la expectativa. Y si me dan a mí un titular para ponerle, yo diría que la marea de Xochitl ahogó a Claudia. Porque lo que vimos aquí fue una Xochitl contundente. Yo vi una Xochitl contundente, un Maines ecuánime, pero no abandonó su posición de esquirol. Y a una Claudia que se apertrechó, se echó otra vez a las cuerdas y se convirtió en esta niña de primaria que sale a declamar: mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Es decir, Andrés Manuel, soy Claudia, no haré travesuras. Y yo, antes de dejarles la palabra con ustedes, digo que hubo para mí tres momentos fundamentales y cruciales y una que lamentablemente dejó pasar Xochitl. Déjame hablar de los tres momentos fundamentales que para mí son golpes que tiraron al suelo a Claudia, porque fueron tres pisones al suelo. Si fuera pelea de box, hubiera sido con conteo. La primera, pues obviamente la vinculación al narcotráfico, esta vinculación en donde pues saca Xochitl no solamente las referencias a ver, la frase para mí importante fue: el presidente fue 6 veces a Badiraguato y nunca se reunió con la oposición. Es decir, ahí eso refleja claramente el asunto de la vinculación con el crimen organizado, amén de sacarlo del libro de Anabel Hernández y decir: Claudia, apareces en el libro, ¿qué dices de eso? Y Claudia ahí trastabilló, no puedo decir. La segunda fue el huachicol fiscal, que Xochitl pues sacó finalmente esta investigación de Código Magenta, en donde básicamente pues el asunto de Carmona, Julio Carmona en la aduana, los millones de litros de gasolina de contrabando, dineros que fueron a la Morena y la vinculación de Mario Delgado. Quizá faltó contundencia, sí, pero por lo menos el tema ya se puso en la mesa. Y tercera caída para mí que le dio Xochitl del uppercut a Claudia, pues fue cuando le exhibió con este vestido de la Virgen de Guadalupe, diciendo: a ver, no eres creyente, no eres católica y estás exhibiendo y utilizando políticamente los símbolos de la Iglesia Católica. Y lo que yo siento que dejó pasar fue en el primer minuto de la pelea, en el momento en que Claudia Sheinbaum dice: estamos aquí en el recinto de Tlatelolco, donde fue el agravio. Sí, claro que sí, Claudia, el agravio que hizo el abuelo del hombre que tú quieres hoy poner como jefe de policía o de seguridad o secretario de gobernación de tu gobierno, es decir, el abuelo de García Harfuch. ¿Por qué? Porque recordemos, no olvidemos que el hombre responsable en aquel entonces de lo que pasó en Tlatelolco fue el secretario de Defensa de Gustavo Díaz Ordaz, que era nada más y nada menos que Marcelino García Barragán. Marcelino García Barragán, a quien los dedos inquisidores apuntaron como el responsable de lo que ocurrió en Tlatelolco. Por cierto, Marcelino García Barragán, padre de Javier García Paniagua, un hombre que estuvo en la oscuridad de la seguridad nacional, casi de la misma manera que tuvo en su momento Genaro García Luna. Entonces, ahí esa para mí la dejó pasar Xochitl. Pero bueno, le cedo la palabra. ¿Tú qué viste, Rodrigo, en esta sacudimiento dominical, último debate? Pues tan importante como el fondo de lo que pasó en el debate fueron importantes también las formas. Y no sé si viste, Ramón, Alex, Marcela, con quién llegó Claudia Sheinbaum al Centro Cultural Tlatelolco. Llegó escoltada nada más y nada menos que de Pedro Aces, líder sindical de la CATEM, cuestionadísimo, un personaje muy polémico por donde se le vea. Llegó escoltada por Adán Augusto López, el exsecretario de Gobernación del gobierno Andrés Manuel López Obrador,
También muy cuestionado por su precampaña presidencial, y hay que volver a retomar el tema de Daniel Flores, su financiero electoral y contratista de Pemex, que murió en un accidente aéreo en el Golfo de México y que recibió contratos por más de 30,000 millones de pesos. Llegó Claudia Sheinbaum al Centro Cultural Tlatelolco también, escoltada por Mario Delgado, quien más adelante sería el protagonista de este debate. Y para mí fue muy contundente dos golpes de Xóchitl Gálvez. El primer golpe, por supuesto, el del huachicol fiscal, porque ya pone sobre la mesa cuál es el trasfondo de realmente los intereses del Estado profundo de la 4T, es decir, la vinculación del sector criminal de una parte que dedica más de 700,000 millones de pesos por estimaciones de la propia candidata del Frente Amplio por México a campañas electorales. Eso ya te habla del dominio que tiene un sector del crimen organizado en México de la política y es algo que debería preocupar muchísimo. Creo que se tuvo que haber ahondado todavía mucho más en este que era el debate de seguridad. Y me pareció a mí también fundamental que haya hecho referencia a los casos de corrupción de Manuel Bartlett y su hijo, Claro. de Rocío Nale y su yerno, Claro. y por supuesto de los hijos del presidente López Obrador. Y queda de manifiesto que Claudia Sheinbaum, por tercer debate consecutivo, evadió todos los cuestionamientos y acusaciones que se le hicieron. La postura de Claudia Sheinbaum fue simple y sencillamente: esta elección es un trámite, esta elección ya se decidió, Morena es bueno, el PRIAN es malo, y yo no me voy a poner al nivel de Xóchitl Gálvez a contestar estas acusaciones que son gravísimas y fundamentales para el futuro de la democracia mexicana. Así es. Marcela. Yo creo que Xóchitl esta vez, la vez pasada dije que no sabía si había ganado, pero esta vez traía todo lo de la marea rosa encima. Y esa marea rosa, tantas olas, tanta Confianza. cosa, la confianza se le notaba, las cosas como lo decía. Y en cambio, me voy a enfocar en Xóchitl y Claudia porque la verdad es que Maynes salía sobrando, quitaba minutos, decías ya, lo que queremos ver es la carrera entre Xóchitl y Claudia. Y Maynes, que está haciendo de Esquirol ahí, ya quítate. Entonces, bueno, aquí el punto es que Xóchitl sí la vi muy segura de sí misma. Cuando Claudia, yo sentí que estaba viendo un canal de esos donde venden la joyería y todo esto, ¿cómo se llama? CB, no sé qué. Entonces, aquí, no sé qué, se veía demasiado, ahorita que ponemos fuera máscaras, muy ensayada, muy botoxeada, muy todo, con el saco morado, que ni siquiera es en pos de las mujeres. O sea, porque eso representa a la mujer y la florecita y tal. Ni siquiera. Xóchitl le tocaba el tema del feminicidio y se iba por la tangente. Le tocaba el tema de las madres buscadoras, se iba por la tangente. Todo lo que refería a una mujer mexicana que necesita de un gobierno no lo contestó Claudia Sheinbaum. Se iba por la tangente y ponía otro tema, quería marcar pauta con sus temas. Entonces yo aquí sí le aplaudo a Xóchitl. Sheinbaum a mí se me hizo que vivía un mundo aparte de la verdad, que Xóchitl fue a decir: aquí vengo yo a defender la verdad y la democracia, tal cual la marea rosa. Claro. Alejandro. Yo, fíjense que me estaba aburriendo un poquito el debate. Bien dicen los guionistas que la clave de contar una buena historia está en el tercer acto, y el tercer acto tiene que ser rápido y tiene que haber un cambio en la narrativa. Y creo que en este largo guión de los debates, les dicen los gringos, el turning point, ¿sí? Lo da Claudia Sheinbaum cuando ella misma pone sobre la mesa y dice, dicen aquellos, están tratando de manejar una narrativa de que nosotros somos autoritarios, ¿sí? Y ahí es donde Xóchitl se agarra y dice, a ver, pero claro que son autoritarios. Y ahí menciona lo que dices tú, Ramón, el tema de cómo no van a ser autoritarios si el presidente va y se reúne 6 veces a Badiraguato, ¿sí? Y ninguna con la oposición. Sí, así es, y no se ha reunido con la oposición. Y luego habla Claudia Sheinbaum, ahí es cuando Xóchitl empieza a agarrarse y dice, ¿de qué me hablas? Si los autoritarios son los que están allá, y empieza a mencionar una bola de casos, toma muchos ejemplos, y de ahí creo que Claudia se equivoca un poco porque pone sobre la mesa que una gran carga que tiene este gobierno es precisamente el autoritarismo. Y el cierre que a mí me llama mucho la atención y lo pongo sobre la mesa es cuando Claudia Sheinbaum hace este llamado y dice, oigan,
la oposición o aquellos son expertos en Eso fraudes voy. electorales, dice, tenemos que salir a demostrar para que no haya duda que entre el primero y el segundo lugar hay los suficientes votos, ¿sí? Eso, la verdad es que creo que demuestra lo Sí. preocupada que podría estar Claudia Sí, sí. Sheinbaum en ese Yo creo que el sentido. tema de Totalmente. democracia y contrapesos, yo por eso digo es fuera máscaras, Sí. sobre todo en el caso de Claudio Sheinbaum, porque número uno dice, vamos por una reforma política donde vamos a desaparecer todos los plurinominales, solo va a haber O sea, se le 300 cayó el teatro, diputados más de bien. Se le representación cayó. directa, Sí, Sí. claro, lo cual ya rompe un tema de equilibrio democrático que se peleó muy fuerte claro, en la reforma de los 90s y en la reforma incluso de los 70s de Reyes Heroles. claro. Eso por un lado. Segundo tema, se filtra a Milenio una versión incompleta de la reunión que tuvo la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, con Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, y con algunos magistrados del Tribunal Claro. Electoral. Y eso lo utiliza Claudia Sheinbaum Sí, para como- intentar despotricar contra el Claro. Poder Judicial y hacerle saber a la gente que van con todo por esta reforma judicial donde se van a elegir a los ministros de la Suprema Corte por Claro. voto popular. Claro. Entonces ya tienes la reforma de los plurinominales, la reforma judicial y el comentario del fraude electoral que te apunta también a una reforma de rehacer nuevamente el Instituto Nacional Electoral. Esas son las prioridades muy marcadas de Claudio Sheinbaum y todas tienen que ver con la manera en que se ejerce el poder vis a vis los contrapesos contra el Ejecutivo. Claro. A ver, yo quiero regresar un poquito porque nos estamos yendo muy al hondo y haciendo conjeturas post argumentos. Y yo Ok. quisiera que nos retrajéramos a analizar lo que ahí se dijo y lo que... A ver, yo veo una Xochitl que llega sumamente empoderada por la marea rosa. Sí. Yo creo que el discurso de Xochitl en la mañana, la reacción de la gente, tantas ciudades que reportaron esa marea rosa, le dieron a Xochitl una especie de aval moral para decir, vete con todo llegando esta noche. Porque yo sí veo a Xochitl poniendo los puntos sobre las IES. Sí. Parafraseando al libro de María Amparo Casar, que tanto ha sido defenestada. ¿Por qué? Porque ella sabía que era el todo nada y Claro. se fue a los temas torales de la seguridad, manejando ampliamente las cifras. Por más que la señora Claudia Sheinbaum quería decir que ella bajó la criminalidad en la Ciudad de México y que ella bajó los secuestros y las desapariciones, ahí sí, ahí se pusieron alineados Xochitl Gálvez y Álvarez Maínez, los dos, porque los dos empezaron a decirle, perdón, tus cifras no son las que estás citando. Iba prácticamente, aunque no se lo dijo abiertamente, como sí lo decía Xochitl, le estaba diciendo mentirosa a Claudia. Es decir, lo que Claudia llevó nunca citó el origen de las estadísticas. Si se dieron cuenta, Sí. no decía si eran del INEGI, si eran de adentro del gobierno de la Ciudad de México, eran cifras al vuelo. Y ya está verificado Sí. que fueron falsas esas cifras que dio de seguridad. A ver, ¿cuáles, Rodrigo? Las cifras que dio de homicidios está verificado que son cifras falsas. Y máxime además que las cifras de homicidios en la Ciudad de México, que es el principal argumento que utiliza la candidata de Morena para defender su legado en la Ciudad de México, pues esas cifras son cuestionadísimas porque no incluyen un amplio componente de aumento de desapariciones en la capital. Entonces, Claro. por donde se le vea el tema del manejo de la seguridad de Claudia Sheinbaum, hay bemoles muy importantes en ese sentido. Yo creo que Xochitl Gálvez puso el dedo en la llaga en decir, a ver, los criminales están tomando gran parte del territorio de este país y eso es lo que tendríamos que estar discutiendo. Y ahí me llama la atención que hubo una parte en la discusión de migración Buenísima la donde, discusión de migración. donde dice Claudia Sheinbaum que el gobierno mexicano ya no se somete a los intereses del Claro. gobierno La estadounidense. parte de A ver, política en exterior. este gobierno Sí. se ha utilizado a la Guardia Nacional casi exclusivamente para detener migrantes y no para detener criminales, que ese es un reclamo muy fuerte que se hace desde la oposición. Si vemos los números de decomisos de armas, decomiso de drogas y detenciones criminales entre el sexenio de Felipe Calderón, el sexenio de Enrique Peña Nieto y lo que está pasando en la administración de Andrés Manuel López Obrador, hay una disminución muy notable que te habla de una política explícita de que sí se le cedió territorio y poder a los cárteles mexicanos. Claro. Muchos de los cárteles que
acusa la propia Xochitl Gálvez, están coludidos con altos funcionarios de la 4T. En el momento A ver, que... a mí me parece una cosa importante que Claudia cayera en una trampa que pocos se dieron cuenta de ella. Cuando ella se pone a disparar contra Genaro García Luna, estaba disparándole a los pies de García Harfuch, porque Claro. García Harfuch fue elemento de García Luna. Por tanto, a ver, Tlatelolco con el abuelo, García Luna en la seguridad, etcétera, allá en Estados Unidos. Es decir, no había forma de que las balas no le pasaran, no digamos raspando. Yo creo que hoy salió muy herido García Harfuch, porque cuando se haga el recuento de los daños y se vea de qué habló Claudia Sheinbaum, inevitablemente habló de personajes que están vinculados a García Harfuch. ¿Ibas a decir algo, Alejandro? Sí, la parte de política exterior también me llamó mucho la atención, cuando Claudia Sheinbaum toma una buena parte para defender la forma en que el país, según ella, se ha cuidado de la política exterior. Y así como el presidente visitó 6 veces Badiraguato, pues también fue el presidente que menos viajó y menos tendió lazos y puentes con otros países, que prácticamente fue un gobierno que se encerró en sí mismo y se dedicó a dinamitar muchas de las relaciones que tenía. Entonces, como bien dice Ramón, había cosas que tú decías, es bien difícil que Claudia se pueda defender de lo que está diciendo. Y Xochitl agarró algunas en el aire y lo pudo hacer, pero creo que en este mensaje, en este debate más que en otros, Claudia, no sé si la regañaron en Palacio, pero sí hizo una defensa del presidente, aunque no lo mencionó mucho por su nombre. Pues siempre ha sido florero. Sí hizo una defensa muy explícita sobre los que parece que estaba dando un informe de gobierno más que debatiendo. No, esta vez sí parecía que pertenecía a una secta. O sea, estaba literal así, yo decía, ¿qué le pasa? O sea, estaba, y entonces, no sé qué, y tal. Y a mí aquí la cuestión es cómo ella misma se cree esas mentiras. Si estamos viendo que México no está así. Claro. Entonces, de esos 3, de los que están aquí atrás, Xochitl fue la única que habló con la verdad en la mano. La única que dijo, yo misma me voy a encargar de lo que son las madres buscadoras, de lo que son los migrantes en esto y tal. O sea, entrándole al toro por los cuernos en cuestión de la verdad, de la democracia, de lo que bien dice Ramón, del empoderamiento de la marea rosa, lo trasladó acá. Y eso a mí me quedó algo que quise ver a los ciudadanos. Me quedó ¿por qué? Porque en un debate es bien importante ver a un ciudadano que venga y le pregunte algo a esos 3 que están debatiendo entre sí, como en Estados Unidos. Escogen a un maestro, a un policía, a un tal. Lo seleccionan, ¿verdad? No es así como que, ay, bueno, tú, vente para acá. Intentaron hacerlo en el último debate pero con no las preguntas. No, aquí cara a cara, la realidad yo de creo México. que en este debate fue un formato quizá más ágil, más rápido, sí, mucho, eso sí, mucho no más había rápido. tantos vericuetos de que quítale, ponle, hazle, Exacto. muy directo. Quizás sí, como decía hace rato Alejandro, yo sí creo que hubo momentos en que cabeceábamos, o sea, porque de repente entraba en bachecillos como que, pero de repente también venía y se revitalizaba. A ver, yo les hago una pregunta a los 3 y pongo en la mesa mi resto, como dicen. ¿Cómo sienten el lugar que ocuparon y el porcentaje de efectividad que tuvieron Claudia, Xochitl y Maynes? El mío es, yo creo que Xochitl indiscutiblemente gana con un 70-75% de contundencia. Yo creo que Maynes se queda con un 15 o 18% de segundo lugar y lo que resta para completar se le queda a Claudia. ¿Qué opinan ustedes? Yo lo veo, Ramón, coincido contigo, le doy la mayoría a Xochitl Gálvez, fue la que estuvo en la ofensiva, pero le doy la mayoría con un 60%. Yo le dejaría a Maynes un 30% y un 10% para Claudia. ¿Por qué un 30% para Jorge Álvarez Maynes? Porque a pesar de que se nota que tiene una consigna contra el PRIAN
y contra quienes están en la lista de plurinominales al Congreso del PRIAN, porque hizo énfasis en esa parte Un tema. muchísimo del tema que aquí hemos mencionado en esta mesa, Que sobre tiene todo que ver que de Nuevo León, plurinominales claro. como Manuel Fabio Beltrones y Claro. Francisco Cienfuegos Claro. en casos que atañen directamente a la Samuel agenda de García. Samuel García, porque hay que decirlo, Jorge Álvarez Maínez es el candidato de Samuel García y todas sus intervenciones se tienen que leer desde ese punto de vista. Claro. Pero yo sí le doy algunos puntos porque posiciona algunas agendas progresistas para ese electorado joven que está buscando para intentar construir a MC como un punto de referencia hacia el futuro. A Claudia Sheinbaum le dejo nada más el 10% porque claramente se dedicó nada más a evadir las preguntas y acusaciones que le hacían. Y Xóchitl Gálvez le doy 60 y no más, porque si bien fue contundente, no sé si en estas 2 semanas alcance para que los temas tan relevantes como el caso del huachicol fiscal, como la acusación que hizo con base en el libro de Anabel Hernández, que por cierto dice, a ver Claudia, los mismos testigos que fueron utilizados para construir un caso en la Corte del Distrito Este de Nueva York en contra de Genaro García Luna, a quien tú y el presidente critican, son los mismos testigos que aseguran que te entregaron sobornos a ti y a tu secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Entonces, el caso del huachicol fiscal, donde revela ya ante una audiencia mucho mayor Xóchitl Gálvez que Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, está bajo investigación criminal en Estados Unidos y que están estas acusaciones contra Sheinbaum y García Harfuch, creo que va a tener muchas repercusiones para el futuro y para los próximos meses. No sé si alcancen las 2 semanas, pero sí para los próximos meses. Marcela, ¿cuál es tu percepción del 1, 2, 3? Yo, la verdad, le voy a dar esta vez a Xóchitl el 85%. Ah, sí, de a tiro. Sí, el 85%. Ah, sí. tal Diste cual. bandazo, Marcela, diste bandazo. No, de verdad, de verdad. No, yo sí creo que la Marea Rosa, como decimos, la empoderó y qué bueno que la empoderó, porque necesitamos eso. A mí lo que me preocupa aquí es el ciudadano, porque aquí en las mesas de análisis, post-debate, etcétera, lo tocamos, pero el ciudadano llega a esos temas, llega a lo que estamos platicando nosotros. Ahorita me subí al elevador con una persona en el elevador y me preguntó a él a mí, ¿vio el debate? Y yo, sí, y usted, sí, y yo, ¿y quién ganó? Claudia. O sea, para esa persona ganó Claudia. Le dije, ¿y por qué? No, porque pues es que ya la tiene ganada. Entonces, esa parte de ya la tiene ganada, que han trabajado muchísimo con las encuestas, que han trabajado muchísimo con... Morena ha trabajado Claro, en esa sí. percepción. Claro. La han ganado. Y eso se va a traspasar al voto. Entonces, Bueno, dijiste 85 para Xóchitl. ¿Qué le dejas a los demás? nada. O sea, al resto, a Tampoco Sheinbaum, nada. porque no, el resto es Sheinbaum del 85, porque para mí son la carrera de esas 2 mujeres. Maínez para mí es un esquirol que simplemente tomó tiempo en el debate. ¿Tú, Alejandro? Pues mira, yo le doy un 6.5 a Xóchitl. ¿6.5? Lo hizo muy bien, pero vi la potencia de Xóchitl a la hora de contrastar. Ahí está su fuerza. Y fue cuando al final en el tira, cuando le decía, pues si ustedes y pues García Luna y que García... Esa parte, pero como coincido con Rodrigo en que tiene que crecer. Es que te voy a decir por qué le doy 6.5. 6 Porque yo o vi 16. 6.5, 6.5. 6. O sea, 65%. Si dijimos de Así por ciento, es Creo- 65%. Rodrigo le dio 75, tú 80, digo Así- 65. Está bien, 60, está bien. Rodrigo. Yo- La tronaste. 60 fueron, leí 60 Xóchitl, 30. 60 tú, 85 Marcela, yo 75 y tú 65. Sí, y Está te voy a bien, decir está por bien, qué. está Porque, a ver, el espacio, a Maínez está tronado, pero el espacio de MC, hay un espacio que debería estar lleno con jóvenes, con una mirada fresca. Pero no que está. Yo lo sé. Estoy dando yo mis números. Claudia, pues la consentida del profesor se queda en tercer lugar, pero hubo también un personaje que se lleva puntos, que es el INE. ¿Por qué? Porque para este debate el INE le prohibió a la candidata Xóchitl Gálvez mencionar la palabra narcocandidata y se entendió de alguna forma que tenía que dejar de hablar de los temas que tenía que ver con el narco.
Y Xóchitl hace muy bien poniendo en medio el tema del huachicol fiscal, de Mario Delgado, de la investigación en Estados Unidos. Sí, buen punto. Entonces yo creo que era una clara intromisión y por eso le pongo .2 al INE, pero ahí estaba, creo que como personaje queriendo ser protagónico de alguna forma. Incluso antes, Nieto, ¿no vieron la declaración de Nieto? Cuando dijo que Sheinbaum pues ya tenía ganada un 20%, no sé, digo, no quiero errar en el porcentaje, pero Sí, pero en un debate no se deberían de prohibir no se temas. debería, y no, no se debería decir que A ver, lleva la una delantera pregunta. Sheinbaum. Una pregunta importante. ¿Qué opinan ustedes de si este último debate va a tener o no algún reflejo en las preferencias electorales? Rodrigo. Yo lo veo muy complicado por cómo se ha comportado la preferencia electoral durante toda la campaña. Ha sido una campaña excesivamente estática en preferencias. Si bien Massive Caller da un empate técnico y Encol da una victoria de 30 puntos a Claudia Sheinbaum, en lo que sí tienen en común es que han sido muy estáticas las preferencias y las bases partidistas de cada coalición. Claro, hay un techo. Muy bien. ¿Tú, Alejandro? Yo honestamente no creo que haya dado un material lo suficientemente fuerte. Creo que hay material suficientemente fuerte como para voltear a ver a Xóchitl, pero creo que el tema de Mario Delgado invariablemente es un tema muy, muy complejo. Si se llega a dar más información en estos próximos días sobre ese caso, creo que podría ser un caso que cambie, ¿sí? Pero creo que hoy estuve monitoreando la cantidad de gente que lo vio y en la transmisión de línea estamos hablando de entre 100,000 y 120,000 personas. Antes de que pasemos con Marcela, creo que más peso que el debate, la marea rosa va a tener mucho más peso en lo Totalmente que de va a ser acuerdo. la recta final de la campaña. Marcela. Yo creo que este fin de semana, que hubo muchas cosas, ¿verdad? Hasta partido hubo. El punto aquí es, el otro debate que ganó a este debate fue el de la bandera izada o no izada en el Zócalo por la marea rosa. ¿Quién puede O llevar sea, la bandera? porque ese otro debate que es patriotismo, democracia, nacionalismo, todo lo que está buscando supuestamente la nueva o el nuevo presidente que vaya a estar aquí. Bueno, estamos viendo que ese movió a los mexicanos muchísimo, el que si se va a poner la bandera. Y hay un punto importante, Marcelo, que estás diciendo. Para mí, un acto más simbólico que la bandera, que es muy importante, por supuesto, es el hecho de que llegara esa marea rosa y desplazara a la gente del Zócalo. Totalmente. Es decir, una gente que estaba con la bendición totalmente apostólica y romana de parte del Palacio Nacional para precisamente quitar el espacio y que no existiera la famosa foto de un Zócalo lleno. Y para mí el simbolismo es muy importante porque está diciéndote, cuando hay persistencia y consistencia en lo que se está haciendo, aún aquellos que se dicen que tienen el poder en sus manos pueden ser desplazados. Sí, para mí esa parte se me hace muy importante porque bueno, no sé cuál va a ser la cifra final de la famosa marea rosa, por ejemplo, en Ciudad de México, pero está claro que inundó el Zócalo y las calles aledañas. Y es la segunda o tercera vez que sale eso, y el presidente había dicho, el día que me junten 100,000, yo me voy. Pues ya van 3 veces que le tocaron la campana y el señor no ha hecho maletas. Que hay que decirlo, Ramón, quedó comprobado y dicho por uno de los miembros de la CENTE, se lo dijo a Radio Fórmula admitido, nos contactó Secretaría de Gobernación para tomar específicamente un espacio en el Zócalo. Acto seguido, Luisa María Alcalde en su cuenta de Twitter publica una fotografía de horas antes del momento cumbre de la concentración de la marea rosa, como dando a entender en el subtexto que había sido una concentración fallida o incompleta, o que se veían ahí algunos espacios importantes en el Zócalo. Lo que quiero decir con esto es que el gobierno estaba francamente preocupado por esta movilización, tanto así que Guadalupe Tadei fue tema toda la semana para ella, la consejera presidenta del INE, del uso del color del rosa. Entonces, esta movilización de la marea rosa era tema preocupante para
para el oficialismo. Eso Por quedó, eso quedó creo que clarísimo. dominó A ver. ese... Ajá. Tengamos cuidado porque Magenta tiene este color como rosa, no nos vaya a vetar el Ay, no INE, lo podemos cuidado. usar, vamos Digo, a... nosotros ya teníamos el rosa desde antes, que quede claro, ¿no? Claro. No, pero Ibas sí a decir algo, Marcela. este otro debate, yo creo que eso sí me movió en el sentido de la energía, de decir, mexicanos unidos, porque de verdad se mostró esa unión que tanto nos ha dividido el presidente. No es de partidos, y la misma Xochitl lo dijo en el debate, no es de partidos, yo voy a sentarme con todos los partidos, con todas las alianzas, con todo, porque aquí es una cosa de extrañamos esa unión. A ver, Marcela, punto importante, el clímax de la hipocresía para mí, no sé si estén de acuerdo, del debate fue cuando Claudia empezó a invocar que hay que hacer un gobierno sin odio, sin divisiones. Por favor. Claro. Bueno, les sangraba a borbotones Totalmente. Claro. el asunto porque era exactamente lo contrario de lo que ha profesado el presidente López Obrador. Y Se vuelven pues, expertos en la mentira. Y yo veo otro punto también de hipocresía muy profunda en el debate, Ramón, que es cuando presume Claudia Sheinbaum que quienes la están acompañando en su proyecto son personajes como Juan Ramón de la Fuente, sí. un personaje con mucho prestigio, el rector de la UNAM, pero menciona casualmente a Juan Ramón de la Fuente y no menciona a Pedro Aces, a Dan Augusto López, a Manuel Velasco, a Mario Delgado, que aparecen con ella momentos antes del debate en la conferencia de prensa. Claro. Como también, por ejemplo, Jorge Álvarez Maínez, en un acto de hipocresía, menciona que un voto por Movimiento Ciudadano es un voto por personajes como Patricia Mercado, otra sí. política muy reconocida, pero no menciona que en las listas de plurinominales hay personajes impresentables, por ejemplo, del gobierno de Samuel García. Claro. Y sumo otra cosa, en este arranque romántico que tiene Claudia Sheinbaum invocando a Tlatelolco que decía Ramón, Sí, por pues favor. cualquiera, y habla del priismo y de ese pasado autoritario, pues hay que voltear a ver a Morena, pues la mitad de los gobernadores o una tercera, cuarta parte de los gobernadores morenistas son priistas. Y pues Y tenemos a Ayotzinapa. Bartlett en el gabinete. y Ayotzinapa, los desaparecidos, ese Así Tlatelolco. las madres Así es, buscadoras. entonces, Ah. sí fue, creo que sí fue más que, bueno, fue un buen debate para Xochitl, pero Sí. fue un mal debate de Claudia. Y sí faltó la frase de cualquier debate, o sea, ya sea en Estados Unidos, aquí en Europa, que siempre el debate, digo, aquí lo tuvimos con Fox y etcétera. Faltó esa frase de Sí, claro. cierre, ¿De acuerdo? algo que se haya quedado con que el ciudadano. te acuerdes. Que te acuerdes y digas, Bueno, cerrando ya el debate del debate, comencemos por dar conclusiones. Comienza tú, Marcela. pues yo me quedo con un buen sabor de boca. De los 3 debates, este fue el que más me gustó. El que más me gustó, ¿por qué? Porque igual a mí también me contagió lo de la marea rosa. No por partido, no por nada, simplemente por ciudadano unido por la democracia. Y eso es lo que necesita México el día de hoy. Alejandro. Creo que mucha gente hoy se pregunta, ¿realmente podría ganar Xochitl? Y hoy en la noche en el debate, quizá muchos se hubieran quedado con la misma pregunta, con la misma duda. Pero el debate después de la marea rosa Ujú. le brinda una esperanza a aquellos que están en contra del oficialismo de que esta elección todavía no se define y todavía falta película por ver. A ver, creo que Rodrigo. el pasado domingo, tanto en la concentración de la Marea Rosa como en el debate, quedaron de relieve cuáles son los dos grandes temas que están en juego con esta elección y que, por cierto, han sido los temas fundamentales de la campaña de oposición, que es, número uno, la defensa de los contrapesos, la defensa de las instituciones democráticas, que no haya una regresión autoritaria a un partido hegemónico, a una concentración de poder en la presidencia como primer tema, y como segundo tema, el avance del crimen organizado en la vida pública de este país, el avance del control territorial que tienen los cárteles mexicanos de gran parte. Hace una mención creo que muy interesante e importante Xochitl Gálvez, que es decir, Claudia, voltea a ver lo que está pasando en Chiapas, porque en Chiapas los cárteles controlan la frontera y por consecuencia los cárteles controlan el tráfico de migrantes. Claro. Y por consecuencia hubo una masacre la semana pasada donde asesinaron a 8 personas y donde Chiapas está al borde de una guerra civil. Entonces creo que
el proyecto de oposición sentó muy bien cuáles son las bases de lo que va a estar en juego el próximo 2 de junio. Yo me quedo y aquí concluimos diciendo lo siguiente. Si de verdad, de verdad, de verdad el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum y los morenistas sienten que este arroz ya se coció, ¿por qué le están meneando tanto al caldero, metiendo a la gente, haciendo cuestionamientos, poniéndose nerviosos con tantas cosas que suceden? Bueno, yo veo que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que están operando. Yo Defendiendo a creo que Rocío no la Nale. tienen tan segura, no la tienen tan segura. Yo creo que están viendo que como les ocurrió en su momento en Estado de México, el famoso gap se va cerrando. La pregunta, al igual que en Estado de México, es si el tiempo alcanzará para que ese gap se cierre lo suficiente para tener una contienda realmente hiper reñida, que incluso termine en tribunales, o que gane la oposición. Entonces, vamos a ver si los factores marea rosa y el debate de domingo en la noche terminan por ser, de una u otra forma, factotum para mover esos números. Por lo pronto, esperemos que se macere todos estos comentarios, que se trabajen. Ojo, dijimos, aquí siempre lo hemos dicho, la importancia del debate, ¿dónde está? No en el día del debate, en cómo se manejen al día siguiente las redes sociales. Y, ojo, entre la marea rosa y los bytes que puedan salir de cada uno de los candidatos, nos vamos a dar cuenta si hay forma o no de que esto tenga mayor competencia o eventualmente un cambio de rumbo. Por lo pronto yo me quedo diciendo, este arroz todavía no se cose, está en la vaporera.